Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Febrero 5. Suficiente para hoy. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Lucas 11:3. Queridos hermanos, mientras vamos esperando a que otras personas pues nos acompañen, yo quiero presentarles al pastor José Yesito, se está acompañando, su esposita también en estos devocionales. Ellos son de la Iglesia Cristiana Reformada Siervos de la Palabra. Y bueno, yo quiero que el pastor nos se presente, nos va a estar acompañando también en algunos devocionales y hoy nos va a acompañar en el devocional de Suficiente para hoy. Muchas gracias, hermana. Bendiciones a todos mis hermanos. Qué alegría compartir con ustedes este espacio. Pues sí, mi nombre es José Yesid Campo Molino. Pastoreo la Iglesia Bautista Reformada Siervos de la Palabra aquí en Palmira, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y es un placer conocerles y compartir con todos ustedes, mis hermanos, en esos distintos lugares donde se encuentran. Un abrazo fraterno de parte de la iglesia en Palmira y muchas bendiciones para todos ustedes. Dios, si Dios quiere, estaremos compartiendo muchos días conforme a la voluntad de Dios y nos lo permite. Mi esposa, pues ya la han visto también, los ha acompañado por estos días en varios devocionales. Gladys Cecilia, que ahí la vemos en la pantalla, y nuestro hermano pastor David Torres, que con el cual también compartimos mucho en la iglesia Palmira. Ya la iglesia Palmira lo ha adoptado también como un hijo más de aquí de Palmira y cada que viene no quieren que se vaya. Están orando para que pueda estar por acá. Un abrazo a todos ustedes, mis hermanos. Entonces, pues yo ya tengo aquí las 5:30. Comencemos entonces, ¿les parece? Dale, pastor. Sí, entonces vamos a orar primeramente y vamos a leer el devocional para el día de hoy para meditar lo que nos tiene la palabra del Señor. Demos gracias al Señor y ahora invito a uno de ustedes que pueda acompañarnos con la lectura del diario de hoy. Oremos entonces a nuestro buen Padre. Amado Padre, puesto de acuerdo, Señor, mis hermanos y yo en este día, en esta fecha, te decimos primeramente gracias por el regalo que nos das de tener un día más de vida y salud. Poder abrir los ojos en esta madrugada y respirar, Señor, sentir el aire que también nos lo das tú. Es un regalo, Señor, que no tenemos con qué pagarlo y devolverlo. Es por tu voluntad que vivimos y tenemos hoy todos los medios para poder permanecer y estar aquí, movernos y hacer nuestras tareas. Gracias, Señor, por la vida y por la salud te damos entonces, por el día de ayer que nos diste, porque nos permitiste, Señor, reunirnos con nuestros hermanos y darte la mejor adoración y comenzar una semana, un inicio de mes, Señor. En tus manos encomendamos este tiempo que nos permites tener, Señor. Puestos de acuerdo, mis hermanos y yo nos disponemos para orar primeramente y meditar tu palabra, alimentar nuestro espíritu con tu palabra para ser nutridos en nuestro espíritu, para crecer en fe, Señor, y en sabiduría, para que podamos vivir sabiamente y darte toda la gloria y la honra en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Ayúdanos a permanecer fieles a tu palabra y que haya disposición en nosotros para ello también, porque tenemos esa responsabilidad y esa es nuestra, Señor, de glorificarte a ti y de hacer todas las cosas como si fueran para ti, Señor, para que tú seas glorificado. Te damos gracias por todos los que estamos aquí, las familias representadas, las iglesias representadas aquí. Guárdanos en tu verdad, como lo dijo Cristo. Tu palabra es la verdad. Santifícanos en tu verdad, Señor, y te pedimos perdón por nuestras ofensas, Señor, en lo que hayamos ofendido a nuestro hermano, al prójimo. Tu palabra, perdónanos, Señor, y danos hoy de tu gracia y tu misericordia para poder vivir en este día, Señor. Y que haya sed en nosotros, en nuestro corazón, de alimentarnos de tu palabra, Señor. Bendícenos, guárdanos, guíanos para tu gloria, Señor. En tus manos nos colocamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, llenos de tu espíritu, para recibir tu sabiduría. Amén, Señor. Y amén. Amén. ¿Quién de ustedes, mis hermanos, quiere leer el día de hoy, por favor?
Angie. Buenos días. Buenos días. Pastor. Buenos días, hermana. Buenos días. Bueno, febrero 5. Suficiente para hoy. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Lucas 11:3. Si el pan ha representado algo durante la historia, es el sustento diario. Ciertamente, otros alimentos son aditamentos placenteros a nuestra existencia, pero cuando pensamos en pan, la mayoría de nosotros piensa en la provisión de las necesidades más básicas de la vida. Este tipo de pensamiento es congruente con la provisión única de Dios para su pueblo. En el Antiguo Testamento, la experiencia de los israelitas vagando por el desierto requirió su dependencia completa en que Dios satisfaciera sus necesidades diarias. Una de las maneras más tangibles en que aprendieron la lección fue a través de la provisión diaria de la maná del cielo por parte de Dios. Dios dejó claro a su pueblo que cada día Él supliera suficiente maná para un día, y solo uno. Ellos no debían dejar nada de sobra para la mañana. Éxodo 16:19. Su propósito en proporcionar un solo día de pan a la vez era enseñarles a su pueblo a confiar en su provisión. Tristemente, algunos israelitas dudaron de que él haría lo que prometió y desobedecieron al guardar algo del maná para el día siguiente, ya que dudar de las personas de Dios siempre conduce a desobedecer sus mandamientos. Ellos se levantaron en la mañana para encontrarse con una masa de sobras de maná, malolientes e infestadas de gusanos. Dios les estaba enseñando a descansar en el que Él proveería para ellos. Fue una lección que les llevaría bastante tiempo aprender. Cuando tomamos el ejemplo del Antiguo Testamento y consideramos las palabras, danos hoy el pan nuestro de cada día, nos damos cuenta que en esta línea del Padre Nuestro, Jesús está subrayando en realidad atemporal. En todas las épocas, Dios ha enseñado a su pueblo a confiar, no en la provisión misma, solo nos deja anhelando más, sino en el proveedor, quien satisface todas nuestras necesidades. Dios desea que nosotros nos levantemos cada día y descubramos un nuevo propósito para nosotros. Por eso, instruyó a los israelitas que guardaran una pequeña medida de maná para posteridad, diciendo que se guarden unos 2 litros llenos de maná para sus generaciones, para que vean el pan que yo les di de comer en el desierto. Éxodo 16:32. Al seguir esta instrucción, una generación podía hablar a la siguiente de la realidad y la maravilla de la provisión continúa a diaria de Dios. El Padre, a quien podemos conocer mediante Jesús, se preocupa por nuestras necesidades personales, prácticas y materiales. Quizá te despertaste esta mañana agobiado y ansioso por problemas actuales o por eventos futuros en tu vida. Recuerda esto. Tú le preocupas a Dios de manera personal y puedes acercarte a Él, en confianza, pidiéndole que te dé todo lo necesario para hoy.
Entonces podrás confiar en Él, que Él te dará exactamente lo que necesitas hoy y luego mañana, y así por toda la eternidad. Puedes echar todo el peso de tu ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ti y provee de ti. Primera de Pedro 5:7. Lucas 11:3 es la cita bíblica que acompaña este devocional. Esa porción que está en la escritura en ese momento de la historia cuando los discípulos le han dicho a Jesús que les enseñe a orar y Dios, Jesucristo, pues, nos da esa oración como modelo de oración para todos nosotros. Cuando leemos el versículo 3 y dice la Biblia de las Américas, danos hoy el pan nuestro de cada día, una frase, una oración sencilla, pero con una gran enseñanza para nosotros, una gran enseñanza. Este versículo, por lo tanto, debemos siempre tener presente que está dentro del contexto de esta oración, ¿cierto? El pan, como lo dice allí el devocional, a través de la historia, representa, podemos decir, es una tipología de nuestro sustento diario, Muchos alimentos son placenteros para nosotros, los anhelamos, los necesitamos, nos gustan, pero el pan para todos los hombres representa una de las necesidades más básicas de la vida. Yo creo que en el planeta Tierra las distintas culturas, los distintos países tienen diversas clases de alimentos. En algunos países se producen unos alimentos, en otros no, y así sucesivamente, pero podemos asegurar que el pan es un alimento universal. Yo creo que no existe un lugar de la tierra en donde no se conozca el pan y no se consuma el pan. Y es, por lo tanto, un sustento, un alimento que es básico para el hombre. Retomando aquí lo que la Escritura nos dice, debemos tener presente, hermanos, que la adoración y la acción de gracias deben estar centradas en Dios y deben venir primero antes de nuestra petición. Debe venir primero porque debemos evaluar cómo está nuestro corazón para presentarnos a nuestro Señor, despojarnos de nuestro egocentrismo, de nuestra autosuficiencia, esa naturaleza altiva que todavía poseemos y que se camufla muchas veces dentro de nosotros y que desvía nuestro corazón hacia nosotros y distorsiona toda nuestra visión de quién es nuestro poder, de quién realmente debemos depender y de quién dependemos. Ahora que la oración está casi en la mitad y en esa porción de Lucas, esa es la visión que Cristo nos invita a reflexionar. Y debemos recordar siempre, cada día, cada momento. Danos hoy nuestro pan de cada día. Agustín de Hipona, uno de los padres apostólicos de la Iglesia, nos recuerda y comenta al respecto que el pan diario es una metáfora allí en esa porción bíblica de las necesidades más que de los lujos. Comentario de Agustín de Hipona. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta. Necesitamos, por lo tanto, les invito a ir meditando en esto. Necesitamos los lujos para vivir aquí en esta tierra. Ahora, ¿qué estamos diciendo? ¿Es un pecado pedir y anhelar los lujos? No necesitamos lujos para vivir aquí en la tierra, pero tampoco es un pecado pedirlos, anhelarlos y esforzarnos por tenerlos. Entonces, la pregunta que debemos meditar siempre para ser sabios en este aspecto que nos invita a la Escritura, ¿en qué lugar de prioridad deben entonces estar el anhelo de esas prioridades mías básicas para poder vivir y aquellas cosas que realmente no son básicas y fundamentales para vivir? ¿En qué orden las hemos colocado? Recuerden que hay un versículo en la Escritura que también nos enseña: ustedes piden, pero piden mal, porque piden para sus deleites. Entonces, eso debemos tenerlos presentes. No es malo, no es un delito anhelar tener
cosas, ¿cierto? Perdón por los ejemplos que voy a dar, un carro, una casa, etcétera, etcétera. Pero debemos tener presente esto. ¿En qué lugar ocupa esos anhelos de cosas que no son fundamentales en nuestro corazón? Porque muchas personas se esfuerzan y viven única y exclusivamente para adquirir cosas que no necesitan. Y hacen cualquier cantidad de cosas para lograrlas y conseguirlas a como sea, a todo precio. Y resultan muchas veces en tragedias, y ya sabemos a lo que conlleva este tipo de actitudes en los hombres, en las personas. Ahora, metiéndonos aquí en la escritura respecto a este versículo y lo que nos enseña la Biblia en el contexto de lo que este versículo y el devocional nos enseña, todo lo anterior debemos tenerlo presente, porque debemos siempre recordar nosotros como verdaderos creyentes, como verdaderos hijos de Dios, que la provisión única de Dios para su pueblo viene de Él. Él es nuestro proveedor. Él es quien nos da ese pan diario para nuestra vida. El Antiguo Testamento nos enseña, como se cita allí en el devocional, cómo los israelitas en el desierto, lo dice el devocional, aprendieron la dependencia de Dios y cómo Dios satisfizo sus necesidades, y así lo hizo. Algo bien importante para tener en cuenta aquí en este aspecto, para nosotros poder ver, para nosotros poder entender, para nosotros poder disfrutar de la gloria y del poder de Dios, de lo que Él hace, de lo que Él es capaz de hacer y sobre todo de lo que Él hace, es necesario, y suena como paradójico, tener necesidades. Porque si no se tienen necesidades, primero, ¿qué le vamos a pedir a Dios? Segundo, pues no tendríamos necesidad de depender de Dios. Tercero, no podríamos conocer ni ver su poder, su gloria, su grandeza, su misericordia, sus bondades. ¿Me explico? La única manera de pedirle a Dios pan, hablándolo físicamente, materialmente, para calmar el hambre, pues es sentir hambre. Porque si alguien no tiene hambre, pues no pide pan. Solamente cuando se tiene hambre es que se pide pan. Para poder ver el poder sanador de Dios sobre el control y el poder y señorío que tiene sobre las enfermedades, pues yo debo estar enfermo para glorificarle a Él y pedirle a Él que me sane. Y si es su voluntad, pues Él me sana. Y así sucesivamente en cada una de nuestras necesidades. Por eso digo que es paradójico. ¿Por qué? Porque la única manera de ver el poder de Dios, su misericordia, vuelvo y digo, esos atributos de Él, es padeciendo esas necesidades. Lo vemos allí. Dios cogió a su pueblo, lo sacó de Egipto y no se lo llevó para un restaurante, ni se lo llevó para las playas de Dubái a que disfrutaran de la playa y del mar, ni los llevó tampoco en primera línea, en primera clase. Conocemos la historia, lo que nos presenta. Los llevó a un desierto y los llevó por medio de situaciones de sufrimiento. Creo que Arcee Sproul dijo alguna vez, no recuerdo qué pastor, una frase que me caló y desde entonces no se me ha olvidado, porque me ha ayudado mucho en lo personal, en mis necesidades para depender de Dios. Y esa frase dice así, hermano, yo no sé si ustedes la han oído, se las comparto. La pedagogía de Dios para el hombre es el sufrimiento, debido a nuestro orgullo, a nuestra altivez, ¿cierto? El problema del hombre no es la falta de autoestima, como dijo alguien por ahí. Al contrario, el hombre tiene un ego demasiado alto, tienes una autoestima demasiado alta, y eso es lo que debemos y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Agacharnos, doblegarnos, porque nos creemos grandes, nos creemos capaces. Una de las frases, por ejemplo, que enseña la nueva era, los que les encanta esa secta y esa vida espiritual que practican los que militan allí, es, entre otras, cree en ti y llegarás lejos. Venden unas calcomanías incluso con esas frases y la gente las ha pegado por todas partes, yo las he visto. Tú eres lo más grande de la naturaleza, tú eres el centro de este universo y la máxima, yo la he visto. Cree en ti y llegarás lejos. Centran todo su poder, toda su capacidad es en el hombre. Yo puedo, yo soy capaz. El yo, como dicen por ahí, y a Dios lo han hecho a un lado.
La Escritura nos enseña que esto no está dentro del plan de Dios. Esto, lo primero que hace el Espíritu Santo y lo que empieza a hacer el Espíritu Santo es a doblegar esto en el ser humano, porque el corazón y la mente del hombre que viene con esa naturaleza de primera caída, del primer Adán, trae todo esto. Esa genética espiritual viene en nosotros. Yo les he compartido esta verdad a los hermanos para que meditemos en ello siempre. El problema nuestro, vuelvo y repito, no es la falta de autoestima. Por el contrario, el hombre en su estado natural tiene una autoestima, un ego demasiado elevado. Nosotros creemos muchas veces que esa gente que vemos en la calle, harapientos, que se paran en los semáforos a pedir plata, a pedir comida, muchos de ellos, y la naturaleza, la tendencia nuestra normal es verlos como pobrecitos, que están sufriendo, que están aguantando hambre, la sociedad tan injusta, el sistema tan injusto, y todo el mundo les da, y por eso es que se han habituado a ese estilo de vida. Y les dicen siempre pobrecitos. Esa es la frase que siempre se usa en el contexto cultural nuestro frente a esos cuadros que vemos en todas partes. Y yo, meditando con hermanos, hemos concluido lo siguiente. Esa gente muchas veces son los más orgullosos, porque el estado físico en que alguien se vista o a lo que se dedique no tiene que ver nada con el corazón, el estado del corazón que está por dentro. El orgullo y la altivez de esa gente puede ser mucho mayor que gente que está en situaciones económicas y sociales mejor y son más humildes que esos que están parados harapientos pidiendo. O sea, nosotros no podemos tener ese tipo de deducir ese tipo de conclusiones por el estado externo del hombre, porque el orgullo, la altivez, la prepotencia, la autosuficiencia es una cuestión interna de la actitud, del corazón, de la mente. Eso tenemos que tenerlo cuidado. Retomando aquí lo que Dios hizo con su pueblo y los que hemos estudiado el libro del Éxodo, donde se nos narra esta historia, vemos efectivamente cómo Dios entonces suplió las necesidades de su pueblo. Y lo paradójico también que vemos en esa historia vemos precisamente, como lo estamos compartiendo, la actitud desagradecida del corazón del hombre, la actitud altiva y prepotente del corazón del hombre. Estaban en medio de un desierto donde no se encuentra nada, ni agua, escasamente aire para respirar, y veían cómo Dios les estaba supliendo la necesidad y por el contrario se quejaban, por el contrario maldecían. Y se levantaron contra Moisés y muchas veces anhelaron devolverse más bien a Egipto, porque allá tenían manjares, todos conocemos la historia, pero que le decían a Moisés, si nos trajiste a este desierto a morirnos, y estaban viendo cómo Dios les estaba supliendo sus necesidades y se quedaban. Eso es paradón, ese es el corazón del hombre, esa es la actitud del ser humano, desagradecidos, ser ciegos, no quieren ver la gloria de Dios. Es increíble, pero lo más tremendo, cuando yo comparto este tema con los hermanos en la iglesia, yo les digo que esto que nos muestra la Escritura aquí, que nos revela para que lo meditemos, que nosotros no nos rasguemos las vestiduras. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros también tal vez hemos actuado de esa manera. Hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas, cuando nos ha ayudado en nuestras necesidades, cómo ha suplido nuestras necesidades. Muchas veces nosotros hemos llegado igual que llegó Israel frente al mar con problemas, con necesidades, donde decimos, y tal vez tú has dicho, hasta aquí llegué, ya no hay nada más que hacer, yo no sé qué va a pasar. Y hemos caído derrumbados y de un momento a otro, yo creo que cada uno podría dar un testimonio, hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas y cómo Dios abrió la puerta y suplió nuestra necesidad y hemos visto la ayuda que llegó y nos sorprende. Yo no esperaba esto y yo que creí que esto y mire que eso era para esto y se nos ha olvidado muchas veces esas cosas y caemos en desagradecimiento hemos actuado muchas veces como el pueblo de Israel. Como le digo yo a mis hermanas aquí en la iglesia, mejor nos guardamos silencio y meditemos y pidamos perdón y arrodillémonos, porque nosotros todavía tenemos vestigios de esa vida.
todavía luchamos con el pecado, todos nosotros, porque me gusta esa definición que le escuché una vez al pastor Sucre. Ser cristiano es alguien que lucha con su pecado, es un pecador arrepentido que lucha y se esfuerza para crecer en esa santidad. Hermanos, esto es bien importante, este tema entonces que hoy nos invita a devocionar. Israel aprendió a través también, vemos aquí en la historia, de una provisión diaria suficiente de parte de Dios para ellos. Y es importante esas frases que nos invita a meditar allí nuestro devocional. Dios les dio la provisión diaria suficiente para ellos. Y con eso se sostuvieron, con eso vivieron. El maná que caía del cielo, ¿cierto? Es importante. Ahora, ¿significa eso entonces que es malo guardar, que es malo de pronto acumular para una reserva? No, porque recordemos también la historia, la que nos muestra de lo que sucedió en Egipto, cuando José fue gobernador de Egipto. Hubo abundancia y Dios vio esa abundancia. La abundancia viene de Dios, la dificultad viene de Dios, la escasez también la envía a Dios, así como la vida la envía a Dios y Dios también dispone el momento de la muerte. La salud la da Dios y Dios envía la enfermedad. Eso lo estamos y lo hemos aprendido mucho. Entonces, cuando hay abundancia, esa abundancia también viene de Dios y Él la da en su voluntad. Sabrá por qué la da, en qué medida la da, todo esto Él lo dispone. Ahora, el ejemplo lo vemos allí en la Escritura. Cuando hay abundancia en nuestras vidas, por esa misericordia de Dios, debemos también ser buenos administradores de esa abundancia. Debemos ser sabios de ese pan abundante que nos da Dios, así como lo hizo José, porque muy seguramente vendrán momentos difíciles, situaciones difíciles, y allí es donde vemos el modelo de José en Egipto. Hubo reserva para el pueblo, y cuando llegó la escasez, había una reserva guardada y pudieron suplir la necesidad en los tiempos difíciles. Una manera como Dios también actúa en nuestros días, pero no somos sabios muchas veces. Y cuando llega la abundancia, cuando llega esas cantidades que nos sorprende, derrochamos, nos descontrolamos y, como decimos en ese dicho colombiano, tiramos las puertas por las ventanas y acabamos con todo. Y si acaba la abundancia, se acaba esos tiempos de cosecha, y seguro después de la tormenta viene la calma, seguro que después de la abundancia en algún momento vendrá la dificultad. ¿Y qué vamos a hacer cuando esté la dificultad? Y entonces, ¿qué hacemos? Como hacía Israel en esas épocas. Ahí sí nos acordamos de Dios. Vayamos a Dios. Vayamos a Dios. Pero ¿qué hicimos con lo que Él nos dio en abundancia? Debemos ser sabios en la abundancia, porque Él nos la proveyó. Y debemos ser agradecidos y depender de Él en ambas situaciones, en la abundancia y en la escasez. Dar gracias por la abundancia, dar gracias por la escasez. Israel recibió esa provisión diaria suficiente, fue voluntad de Dios para el sustento. Y eso es lo increíble, ¿no? En un desierto donde no hay nada, veían caer alimento del cielo, porque eso es lo que nos narra la Biblia. Ese maná. Con eso se alimentaron y se sostuvieron. Dios dejó también en claro, nos dice allí el devocional, esa orden en ese momento de la historia para suplir las necesidades, que recogieran cada día lo suficiente para el día, porque al otro día, como Él estaba con ellos, los estaba cuidando, los estaba guiando, estaba haciendo el sustento, les volvería a dar lo suficiente y así sucesivamente. Eso fue la orden que recibieron. Pero lo que les acabo de decir, ellos no obedecieron, fueron desobedientes, somos desobedientes, aún conociendo nosotros la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, la ley moral de Dios, todo lo que Dios nos ordena que hagamos, como lo comparto yo aquí con mis hermanos, y creo que todos lo entendemos, aún así nosotros, a causa de nuestra naturaleza, que todavía tenemos una humana, es el pecado que aún mora en nosotros, aún no podemos obedecer perfectamente al Padre, ninguno de nosotros. Gracias a Dios, como dice la Escritura, nuestra justificación es por la obediencia perfecta de Cristo. Por las obras perfectas de Cristo somos justificados y no por nuestra obediencia perfecta.
esa dependencia perfecta del Padre, de nosotros hacia el Padre todavía nos falta, hermano. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, como dijo un personaje famoso en Latinoamérica, sin querer queriendo, seguimos confiando en nosotros mismos, en nuestras propias capacidades, en terceras personas. Ahora, ¿eso es malo? No, eso no es malo. ¿Por qué? Porque si yo me enfermo, yo voy donde el médico me da su dictamen y me manda unos medicamentos y pues yo confío en eso que me dio el médico, en eso que el médico me ha dicho. Estoy dando un ejemplo y no es malo. Y entonces, si usted confía en el médico, no está confiando en Dios. No, porque la sabiduría y la ciencia la dio Dios también para bendición nuestra. Y quienes administran esa ciencia y esa sabiduría, en ese caso, pues son los médicos. Entonces, Dios obra a través también de ese médico y me bendice y me da ese sustento para mi vida. Dio la ciencia, el conocimiento para guardar nuestra vida y nuestra integridad y nos dio los medicamentos. Pero el problema es creer, en ese caso que estoy tomando como ejemplo, que yo voy a ser sanado es por lo que el médico me diga, el médico va a hacer y la medicina que me va a dar. Yo debo tomarme la medicina y atender el consejo del médico, claro que sí, pero la salud depende de Dios, porque usted puede ir donde el mejor médico, tomarse el mejor medicamento y si Dios no quiere, usted no se sabe. Y si Dios ya dispuso llamarlo a su presencia, como he dicho, usted puede estar al lado del mejor médico, en la mejor clínica de este mundo y usted se va a la presencia de Dios. Todo es por voluntad de Dios. Otro ejemplo que podríamos citar para esto, para nuestras necesidades, que Él es quien nos suple. El empleo, por ejemplo, no somos ajenos y vemos la situación económica difícil en nuestros medios. El desempleo abunda, ¿cierto? La situación económica está difícil. Tener un empleo no depende de los hombres, no depende de nuestras profesiones, ni de nuestras capacidades, ni de la cantidad de títulos y diplomas que tengamos en nuestras paredes. Ingenieros, doctores, magísteres, PHs. Ahora, ¿es malo entonces capacitarnos y estudiar y obtener un título profesional? En ningún momento se está diciendo eso. En ningún momento. Es bueno que nos capacitemos y adquiramos una profesión. Pero lo que estamos mirando con base a este devocional es que incluso en esa área también, tener un empleo para nuestro sustento, eso es voluntad de Dios. De nada sirve tener un diploma, de nada sirve ser un profesional si no es la voluntad de Dios abrir puertas para un empleo para esa persona. Porque quien abre esas puertas es Dios. Yo conozco una gran cantidad, amigos tengo, de profesionales y están sin empleo. Y conozco una gran cantidad de gente que no tiene ningún título profesional, por ejemplo, y están empleados desempeñándose en la labor. Eso es voluntad de Dios. Eso es voluntad de Dios. Entonces, el devocional de esta mañana nos está animando a que meditemos esta situación en nuestras vidas. El propósito de Dios, volviendo allí, era enseñarle eso a su pueblo, a que confiaran en Él. Como dice un versículo de la Biblia donde el pueblo de Israel llamó así a Jehová, Jehová mi proveedor. Recuerden que Israel llamó a Dios de muchas maneras con frases muy significativas. Jehová es mi proveedor, Jehová es mi sanador, Jehová es mi bandera, etc. Una de ellas, recordemos, Jehová es mi proveedor. Los cristianos decimos, Jehová es mi proveedor. Amén, aleluya. Lo confesamos, lo decimos. Pero ¿es eso una verdad de nuestra vida? ¿Realmente dependemos de Dios o aún seguimos creyendo eso en nuestras fuerzas? Esa frase de la nueva era que les compartí hace un momento. Creemos es que si yo tengo un trabajo, una frase muy popular que nosotros tal vez nos las enseñaron o la escuchamos de nuestros abuelos, es porque yo conseguí esto. Yo tengo esto y yo recuerdo que mi abuelo usaba esa frase. Yo me fregué, el sudor, con mi sudor fue que yo conseguí esto. Hombre, sí es verdad. Usted trabajó y por su trabajo usted adquirió el medio para conseguir esto. Eso no es mentira. Pero la raíz de eso es, primero, ¿quién te dio la salud para que pudieras trabajar? ¿Y quién te dio el trabajo y cómo vino la profesión a través del trabajo? Dios es el fundamento de eso, de ese logro que tú has alcanzado.
si hemos alcanzado un logro, si algo hemos conseguido, si ayer tuvimos el pan para nuestro cuerpo y si lo vamos a tener, eso es por voluntad de Dios. Como lo oramos ahora al principio, aún el hecho de haber tenido fuerzas para levantarnos de nuestras camas, Dios nos dio esa fuerza. Mucha gente hoy a esta hora, hermanos, están en las camas que no se pueden mover. Como esa frase que sabemos que usa la ciencia médica, están en estado de coma, donde todo tiene que hacérselo a esa persona que está conectada a una máquina. Muchas personas hoy están respirando porque es una máquina quien les impulsa el aire por la nariz para que puedan respirar. Y si no fuera por esa máquina, ya no tendría vida. Y si nosotros hoy respiramos solos, sin necesidad de máquinas, es porque Dios nos ha dado incluso esa fuerza para que respiremos. Él nos da todo, hermanos. Él nos da todo. Como le escuché a un pastor, lo único que es capaz de hacer el hombre en su naturaleza humana o caída, de lo único que realmente el hombre es capaz de hacer solito, de por sí, por naturaleza propia, es pecar y pecar y pecar y pecar. De eso es lo único que somos capaces nosotros. Pero lo que la Biblia nos enseña de lo que significa la vida cristiana, de lo que significa ser transformados, regenerados y empezar a luchar para vivir para la gloria de Dios, eso lo hace el Señor. El hombre en su estado natural sigue es en su línea, sigue es en el yoísmo, sigue en el yo puedo y en el yo soy capaz. Pero el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, entendiendo esta verdad, allí es donde realmente empieza a buscar esa dependencia de Dios, a glorificar a Dios, a decirle al Señor todos los días: Señor, si es tu voluntad, hoy terminaré este día. Si es tu voluntad, hoy comeré. Si es tu voluntad, hoy podré ir y volver. Que esa sea siempre nuestra oración, que ese siempre sea el deseo nuestro, porque Dios hoy nos va a enseñar. Agradecer al Señor la dificultad, agradecer al Señor si han habido con seguridad escasez y agradecer al Señor ese momento de abundancia. Algunos en el pueblo de Israel, como nos lo narra ahí el devocional, no entendieron ese mandamiento de Dios y se desbordaron y dudaron del poder de Dios. Hermanos, dudar de esto es un pecado. Dudar que Dios es el quien te va a proveer y no confiar en Dios es un pecado. No creerle a Dios es un pecado. Creer que mañana tú vas a ir es porque tú lo harás en tu capacidad y olvidarte de Dios, eso no está bien en un cristiano. Si es tu voluntad, iré y volveré. Si es tu voluntad, Señor, podré hacer esto. Si es tu voluntad, hoy comeremos un alimento. Y daremos gracias si hoy solamente tendremos un vaso de agua con un pedazo de pan. Y daremos gracias si hay hoy un bistec en la mesa. Daremos gracias. Porque esa es otra cosa que vemos en esta historia. El pueblo de Israel en Egipto tenía corderos, tenía pavos, tenía aves, comía de todo, ¿cierto? Y en el desierto Dios le dio suflé de maná, jugo de maná, bistec de maná, sancocho de maná, sobremesa de maná, postre de maná, maná, y se cansaron. Y eso no lo dice el Señor. Entonces somos desagradecidos. El hombre por naturaleza tiende a ser desagradecido. Y algunos dudaron de Dios y recogían y guardaban para el otro día. Nos lo dice la historia. Y como lo dice el pasaje, ¿qué sucedió con eso que guardaban dudando de Dios? Al otro día iban a ver y eso estaba podrido, descompuesto, porque desobedecieron a Dios, no creyeron a Dios. Y aún viendo eso, seguían, insistían en esa actitud. El corazón es terco, nuestro corazón es rebelde, nuestro corazón a veces es malagradecido, como escribió Pablo en esa porción en su carta a los Romanos, ¿cierto? Que muchas veces eso que sabía que no debía hacer, que más odiaba hacer, era lo que más hacía. Muchas veces a nosotros se nos olvida esto y no agradecemos a Dios en los momentos justos, precisos, cuando hemos recibido una bendición, una ayuda, un milagro. Porque todos nosotros aquí hemos recibido milagros. El hecho de que hoy tengamos vida, eso es un milagro, porque nadie merece la vida que Dios. Y que hoy tengamos vida, eso es un milagro de la gracia y la misericordia de Dios para nosotros todos los días.
pero nos ha dado la vida para que la usemos con sabiduría, para vivir para su gloria, para que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él. No sé si alguien quiere ir opinando algo, tiene un comentario, un aporte, con mucho gusto levanta la mano para que enriquezca este tiempo. Hermana Gladys, usted veo aquí, ¿quiere opinar algo? Te vi que salió un mensaje suyo, hermana Gladys Cecilia. Parece que no me ha escuchado. La hermana Gladys escribió, la lectura de hoy dice, Dios desea que nosotros nos levantemos cada día y descubramos de nuevo su provisión. Seguir esta instrucción podía hablar a la siguiente de la provisión continua de Dios. Aún en nuestras necesidades somos autosuficientes y cuando ya no podemos allí, sí buscamos a Dios. Se nos olvida que Él es nuestro proveedor que satisface todas nuestras necesidades. Amén. Gracias, hermano David. Hermanos, esta verdad también. Sí, hermana. Sí, es que está lloviendo demasiado y los truenos no me dejan oír mucho. ¿Quería compartir algo, hermana Gladys? No, señor, ya el pastor lo dijo, ya era eso, era nuestra autosuficiencia. Otra reflexión que quiero compartir con ustedes, hermanos. Esto que estamos aprendiendo, que estamos recordando, estamos meditando, reflexionando, perdón por la redundancia, no solo es para nosotros, esto es para compartirlo y en especial los que son padres, que tienen sus hijos, para que esta verdad la enseñen a sus hijos, para que le enseñen a sus hijos la dependencia que nosotros debemos tener de Dios. Eso en primer lugar, que Dios es quien nos da todo, y la segunda gran verdad que viene detrás de esta en el mismo nivel, ser agradecidos con Dios. Hoy hay una frase que se escucha mucho, con todo respeto, en esos movimientos carismáticos neopentecostales de hoy en día. Y dicen, porque yo en algún momento cuando asistí a esas reuniones las escuché, den gracias a Dios por lo bueno y rechacen lo malo, no reciban lo malo, cancele, anule, frases que están de moda en esos movimientos. Eso es una gran mentira, hermano. Esto es una gran herejía que están enseñando. Porque la Biblia dice, recuerden lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:18, por ejemplo. Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo. Y a ellos les están enseñando solamente a que den gracias por lo bueno y que rechacen lo malo. Así, esa frase es común en ellos. Y el médico les dice en un examen, hermano o fulano de tal, el examen le salió malo porque le salió esto y esto. Y mismo lo que dice el hermano carismático, creyendo ser muy espiritual. Anulo, rechazo, yo no tengo nada, me declaro esto y aquello. Y están convencidos de eso. Eso no es una enseñanza bíblica. Eso no es una enseñanza bíblica, porque viola este principio. Dar gracias a Dios por todo. Esa gran frase también que vemos respecto a esto en el libro de Job. Libro de Job, capítulo 10, versículo 10. ¿Quién lo lee, por favor? Job, capítulo 2, versículo 10. Creo que lo hemos leído, pero es bueno recordarlo hoy en esta reflexión. Job 2:10. Dice, dale, hermana. Sí. Bueno, dice, Job respondió, mujer, no digas tonterías. Si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni siquiera de palabra. Amén. Una gran enseñanza nos deja el libro de Job aquí, cuando lo unimos también aquí a Primera de Tesalonicenses y lo unimos a las muchas palabras que Jesucristo nos enseña y lo que estamos meditando hoy. Elementos fundamentales de esta meditación. Dios es el que nos da todo. Dios da la vida, da la salud.
da la abundancia, y perdón por el trueno, da la abundancia y envía la escasez. Dios da la salud y Él es quien envía la enfermedad. Dios es quien nos da todo. Y por esa razón debemos dar gracias. Recuerden la historia de Job. Sus amigos y su mujer empezaron a animarlos para que renegara de Dios. ¿Cuál Dios? Ese es el Dios que te ama, y si te ama, ¿por qué te envió esto? ¿Por qué te permitió aquello? Y a uno lo han cuestionado. Miren, dice que cristiano y sin trabajo, ¿dónde está su Dios? Mire que dice que cristiano y enfermo, pídale a su Dios. Muchas veces hemos tenido a nuestro lado gente así como los amigos de Job y tal vez como fue el pueblo de Israel, mal agradecido. Y la Escritura nos debe hoy recordar, nos recuerda esto, dar gracias por todo y tener presente que Dios es el soberano en todo. Dios es quien envía todo y con un propósito a nuestras vidas. Él sabrá por qué me envía una enfermedad. Él sabrá por qué me envía la escasez. Yo la necesito. Algo me está tratando. Algo me está tratando. Mi esposa y yo, pero ella está aquí, me está escuchando. En estos últimos años, Dios ha hecho grandes cosas con nosotros a través de la situación personal que vivimos ella y yo, en la salud de ella. Y hemos aprendido tanto, hemos sido corregidos, pero en una manera impresionante. Y hemos visto también la gloria de Dios en nuestros días. Ella podría dar muchos de esos testimonios, porque les digo, hermanos, los que conocen un poquito nuestro contexto, estamos aquí, y ella en especial está aquí, es por la gloria, la gracia de Dios, por la gracia de Dios, porque si no fuera por Dios realmente, no sé, con esa situación que se vive, ¿dónde estaríamos hoy? Como decimos nosotros. Hermano Carlos tiene la mano levantada. Gracias, hermano, ahí por ayudarme, porque yo aquí me concentro y hermano Carlos. Amén, gracias. Quiero aportar algo con respecto a lo que predicadores indoctos y malintencionados buscan aprovecharse de la palabra, torciéndola. Me acuerdo una vez en un pastor que seguía mucho, él dijo que la porción donde hablaba, danos nuestro pan de cada día, la estábamos interpretando mal, que lo que Dios quería decir era que el pan de cada día nos lo diera toda hoy, o sea, uno le pone una coma y que eso era lo que estaba diciendo. Eso es, digo, de la manera más clara de ver las intenciones de la ambición por la riqueza y no es esperar en el Señor, sino precisamente buscar cambiar el sentido para hacernos ver cosas diferentes. Yo creo que algunos se dan cuenta cuántas veces le decía eso. No digo el nombre para no, pero sí él hablaba que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, como que él dice, los recursos y lo que nos iba a proveer en tiempo adelante nos diera hoy para así aprovecharlo mejor. Totalmente cambiando el sentido de la palabra. Así es. Muchas gracias, hermano. El hermano, el pastor David también ayer compartió en ese devocional sobre el reino. Esto también está unido allí. Hoy en día se cree que están bajo la bendición de Dios, que son hijos de Dios, que están en la línea de Dios, solamente si ven que están creciendo, que están prosperando, que están en abundancia. Esa es una de las grandes mentiras, con respeto lo decimos, de las falsas enseñanzas de hoy en día. Porque los momentos difíciles, las dificultades, las tragedias, como decimos nosotros ese término, no lo asocian a que Dios las envía con un propósito, sino que si alguien recibe ese tipo de situaciones tristes o nefastas, le hacen creer que está en pecado y que aún está bajo maldición, y entonces es donde vienen lo ponen a hacer ese poco de métodos que se han inventado para que rompa maldiciones y para que realmente entre en el reino de Dios. O sea, esas grandes mentiras que están haciendo tanto daño hoy en día al pueblo de Dios y que muchos están creyendo. Dios desea, nos enseña en este devocional que cada día nos levantemos y vayamos a Él confiando en que Él nos hará y nos dará la provisión para cada día, porque es que Él es nuestro proveedor. Si hoy vas a hacer algo y lo logras hacer es porque Él lo quiso y porque te dio los medios para hacerlo. Y eso no es panteísmo, ¿no?
estamos cayendo en eso. Una cosa es el panteísmo y otra cosa es la realidad de nuestra vida. Porque incluso, permítame decirle, si hoy llegamos a la noche y terminamos este día es porque es lo que hizo. Muchas personas comienzan el día y no lo terminan. Aquí hace muchos años atrás, perdónenme y permítame, doy un ejemplo, pasó así. Una persona comenzó el día y no la terminó. Salió de la casa, le dijo a su familia, ya vuelvo, voy a hacer esta vuelta, y estando en la calle, le dio una cuestión de salud y murió en ese momento y no regresó a la casa. Yo lo viví en carne propia en mi familia, hermanos, y yo entendí, y eso es lo que aprendemos. Mi papá murió en el año 2009, salió por la mañana de la casa, le dijo a mi mamá, voy donde el médico porque me siento maluco, me guarda el almuerzo que yo vuelvo a almorzar, y mi papá no volvió a almorzar a la casa. Salió de la casa, le dijo eso a mi mamá y no volvió a almorzar, no volvió a entrar a la casa. Murió después. La hermana Coramdeo tiene la mano levantada también. Hermana Coram. Discúlpeme, hermano, porque es que yo apenas estoy aprendiendo a bañar estas pantallas y no veo eso. A ver, yo les iba a compartir que precisamente, digamos, como tú decías, el mal llamado evangelio de la prosperidad pues nos ha de hecho permeado, y es algo que todavía se vive en el cristianismo aún reformado, de tener esa mala concepción de que las pruebas se relacionan con algo malo en nuestra vida, y no las vemos como la bendición o la oportunidad de que el Señor nos moldea, nos lleva pues a Cristo. De hecho, muchos, si miramos cómo el Señor nos ha llamado, ¿cierto? Ha sido por medio de la aflicción. Entonces llegó bendita lágrima que nos lleva a los pies del Señor. Y también, como tú decías, digamos, obviamente todo depende del Señor, pero también lo olvidamos. Y digamos, a mí me pasaba algo en mi trabajo, que yo de pronto me quejaba mucho de mi jefe porque es muy opresor. Entonces, un día leyendo Juan 19:11, recordaba que dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Entonces, que esta verdad la recordemos siempre, o sea, en nuestro trabajo, en las situaciones que Dios nos coloca, que es Dios el que las pone, y qué estamos aprendiendo, o sea, que el Señor está quitando de mi vida mediante esta situación y cómo me está llevando a ser más como Cristo. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano. Gracias por sus aportes, amados hermanos. El Padre, en este devocional, hermanos, para ir concluyendo, para que oremos salida en esta parte final. Dios, nuestro Padre, lo hemos aprendido en la Escritura, se nos revela por medio de su Hijo, para que le conozcamos, para que aprendamos de Él, y se preocupa por todas nuestras necesidades personales, materiales y espirituales. Cristo lo hizo y así glorificó al Padre mientras estuvo aquí, cuando caminó entre nosotros aquí en la tierra. Suplió las necesidades de muchas personas, ayudó a muchas personas, enseñó la palabra y cuidó a los 12 que el Padre le había encomendado, como lo enseña la Biblia. Dios siempre ha enseñado a su pueblo a confiar en Él, pero el hombre no ha querido confiar en Él. El hombre prefiere más bien confiar en sus capacidades y en otros hombres antes de confiar en Dios. Y Dios nos lo enseña de muchas maneras, pero el hombre no lo quiere ver. Que recordemos que Él es nuestro proveedor, ¿cierto? Y no agentes externos, no son las circunstancias. Nosotros no dependemos de las decisiones de nuestros gobernantes. Ellos toman decisiones que nos pueden afectar, sí, pero en medio de esas afectaciones Dios está obrando con su gracia sobre nuestras vidas. Y aunque estemos en medio de la tormenta, Dios nos guardará. Aunque estemos en medio de la escasez, porque hay escasez, Dios nos guarda y nos provee. Aunque estemos en medio de los virus y las enfermedades que son cada día nuevas, las que surgen y las que faltan por llegar, es Dios quien nos dará la salud y nos guardará de que esos virus nos hagan daño conforme a la voluntad de Él, y así sucesivamente. Dios quiere que recordemos siempre eso, que nos levantamos en esta mañana dándole gracias, colocando en sus manos nuestros proyectos y planes para hoy, nuestras ideas para hoy, pidiéndole a Él que nos ayude. No oremos como los incrédulos, no oremos como los incrédulos y que están enseñando hoy, y no es que estemos dedicados a criticar esos movimientos, no, pero sí debemos
conocer los errores para no caer en ellos y no practicarlos. Otra frase que están divulgada, que se ha divulgado y se ha hecho muy famosa. Voy a dar el ejemplo. Señor, pídele al Señor y le ponen fecha y hora y día para que reciban ese favor, esa ayuda. Dame esto, necesito esto, pero lo necesito ya. Ese tipo de oración no es de un cristiano bíblico. Señor, yo necesito esto, pero lo necesito ya. Y sus maestros les dicen cuándo lo van a recibir. En 3 días el Señor me ha dicho que te dará esto y llegará esto a tu vida. Por favor, ¿quién es el hombre para manejarle la agenda al Espíritu Santo? ¿Quién es el hombre para manejarle y darle órdenes a Dios cuándo tiene que hacer las cosas, de qué manera y bajo qué medios? Osados y atrevidos somos. La pregunta entonces que podríamos hacer en esta parte final, ¿y de qué manera entonces o en qué medida yo debo poner el orden de mis necesidades? Precisamente, y eso es lo que Cristo enseña, seamos sabios para aprender a pedir en el orden de nuestras necesidades básicas, esenciales lo que realmente yo necesito para pedirle a Dios con sabiduría conforme a su voluntad. Ese versículo, ustedes piden, pero piden mal, nos dice la Escritura. Seamos sabios para pedir, seamos sabios. Y tener un descanso, tener un tiempo de vacaciones no es necesario, pero y eso se le puede pedir, claro que sí, porque Dios lo da. Señor, si es tu voluntad, concédeme que yo pueda tener un tiempo de descanso y tomar unas vacaciones con mi esposa, con mis hijos, de por qué Él dará eso, ¿cierto? Proverbios, me gusta mucho en esta parte, hermano, que vayamos al libro de Proverbios 30, del 7 al 9, es uno de los versículos favoritos en este tema, mis hermanos. Proverbios 30, del 7 al 9, permítame, yo también lo busco por aquí, si alguien lo encuentra más rápido que yo, por favor, para que lo lea. Proverbios 30, creo que es un versículo que conocemos y hemos leído muchos, tal vez. ¿Va a leerlo? Amén. Mis hermanos, permítame compartirles un consejo que escuché una vez de un pastor que me ayudó mucho para yo trabajar esta parte, porque todos, repito, tenemos esa naturaleza humana y podemos deslizarnos muchas veces en este aspecto, ¿cierto? Qué bueno es entender esto y decirle a Dios, como nos dice ahí Proverbios, en conclusión, en condensado, decirle al Señor, no me des riqueza en abundancia, porque me puedo llenar de altivez y olvidarme de creer que fui yo, mis capacidades, yo puedo llegar a caer en eso. No me des escasez en abundancia, Señor, porque puedo renegar de ti también. ¿Dónde estás tú? Dame solo lo necesario para vivir cada día, para ser feliz. Qué hermosa posición tan centrada. Qué hermosa posición tan centrada. Esos extremos son delicados. Y cuando caemos en esos extremos, hemos meditado hoy, debemos saberlos vivir, ser sabios para entender. Los extremos de la abundancia, cuando en algún momento lleguen a nuestras vidas, primero ser agradecidos, ser buenos administradores de la abundancia y darle gracias a Dios porque Él la envió. Cuando lleguen, como en Egipto, los tiempos de las vacas flacas, de la escasez, de la dificultad, por mayor razón, ser más agradecidos con Dios. Como dice Lamentaciones 3, bueno es esperar en Jehová el momento de la salvación, el momento en que Él abrirá el mar, y esperar tranquilo y confiado como esperó Job, y nunca renegó Job de su situación. Esos dos extremos. Y decirle, como dice allí el proverbio, Señor, dame hoy lo necesario para vivir, para estar feliz en tu presencia. Tú sabes, y tú me darás el pan para hoy, y tú siempre me sustentarás, porque Él sustenta y cuida a sus hijos. Si nosotros, siendo malos, le damos y anhelamos cosas buenas para nuestros hijos, ¿cómo más nuestro Padre, que es bueno, santo y perfecto, si le pedimos pan, nos dará una piedra? Qué hermosa enseñanza, hermanos amados. Muy bien, vamos a orar. Si alguien quiere cerrar este tiempo
una oración. Amén, hermano. Gracias, Pastor David. ¿Alguien iba a orar? Oremos, mis hermanos. Padre bondadoso, Dios bueno, Dios proveedor, sustentador de nuestra vida, muchas gracias por tu palabra y por recordarnos ciertamente que eres tú quien está ahí, Señor, como dice incluso el escrito, eres tú quien te preocupas, Señor, por proveer nuestra vida cada día, Señor. Y hemos de nosotros descansar, Señor, en esa provisión, como dice tu palabra, echando toda nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones y nuestros afanes sobre ti, porque, como dice tu palabra, tú cuidas de nosotros, Señor. Así que en tus manos, Dios de la gloria, encomendamos nuestra vida. Te agradecemos, Señor, por recordarnos ciertamente acerca del cuidado del reniego, acerca del cuidado de la queja o de la murmuración, Señor, y para no caer en ese estado que el pueblo de Israel, Señor, cayó en incredulidad y por lo tanto en desobediencia, Señor, incluso en mentira al mencionar que tal vez en Egipto tenían mejores cosas cuando en realidad estaba sufriendo, Señor. Guárdanos de creer o de pensar que fuera de ti estamos mejor, que fuera de ti o de esta vida en la cual nos has puesto tendremos muchas mejores cosas, Señor, porque en realidad todo eso es camino o lleva hacia la destrucción, hacia la muerte. En ti nuestra vida está segura, Señor. Tú sabes de qué cosas tenemos necesidad, dice tu palabra. Así que, Señor, que esta reflexión el día de hoy, a través de la dirección del Pastor Jesse, pueda recordarnos en quién debe ser puesta nuestra confianza, en quién debemos descansar, en quién está puesta nuestra seguridad, Señor. Gracias, oh Dios mío, por tu palabra. Gracias, Dios de la gloria, por permitirnos, Señor, descansar en ti, y ayúdanos, Dios, ayúdanos en ello, Señor. Si hemos o estamos en este momento en un estado precisamente de desesperación o de incredulidad, perdona nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a volver nuestra mirada a tu palabra, a lo que nos enseña, a lo que tu Espíritu nos habla, a nuestros oídos, Señor, y podamos, por lo tanto, entonces volver a confiar, volver a mirar hacia ti, Señor, recordando que es de ti quien viene la provisión, Señor. Que el afán al final no produce nada, porque por mucho que nos afanemos, desesperemos, preocupemos, ansiemos, Señor, no podemos producir nada, bendito Dios. No nos queda más sino confiar en ti, y más bien, Señor, producto de esa confianza y dependencia de ti, Señor, pues traer paz a nuestros corazones. Muchas gracias te damos, Dios de la gloria, y pedimos que cada día nos ayudes, Señor, y nos concedas el estar asidos a tu palabra, Señor, aferrados a tu palabra y las promesas que en ti tenemos, que aparte de que son espirituales y eternas, nos has concedido también promesas terrenales en las cuales podemos confiar en tu provisión, Señor, y el sustento diario. Gracias, muchas gracias te damos por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor David. Mis hermanos, Dios nos guarde en este día. Un abrazo para todos ustedes. Muchas, pero muchas bendiciones. Amén, muchas bendiciones. Gracias. Chao, bendiciones. Un abrazo, hermanos. Gracias. Gracias por ese devocional tan hermoso. Gracias, bendiciones, pastor. Dios los bendiga. Amén, amén. Buen día para todos. Muchas gracias, pastores. Dios les bendiga.